Buen día, amigos televidentes de la UTV, les saludamos en esta oportunidad y tenemos un grupo académico de un alto nivel profesional que más que alarmar queremos informar a la población sobre una enfermedad y sus consecuencias que realmente no tienen escogencia de nivel cultural ni de nivel económico, sino que nos puede dar a cualquiera de las personas que estamos aquí en Honduras. Estamos hablando de las consecuencias graves de lo que es el Zika y el Guillain-Barré. Son enfermedades que realmente a veces nosotros las escuchamos en los medios de comunicación últimamente, pero que no tenemos la conciencia y la realidad de lo que significan tales enfermedades. Tenemos de derecha a izquierda, a mi derecha tengo al doctor José Sanra, él es pediatra. Tengo aquí también al doctor Manuel Sierra, epidemiólogo. Aquí a mi izquierda tengo al decano de la Facultad de Ciencias Médicas y también neurólogo, es el doctor Marco Tulio Medina. Seguidamente tenemos al doctor Norman Morales, que es ginecólogo. Y finalmente tenemos al doctor Víctor Muñoz, que es pediatra también inmunólogo. La idea es que hagamos un programa y que ustedes, amigos televidentes, puedan ver un programa donde vamos a tratar cada una de las áreas específicas de la enfermedad que produce tanto el Zika como el Guillain-Barré en nuestra población. Así que, doctores, dejo en sus manos, el doctor Medina puede iniciar hablándonos un poco y tal vez el doctor Sierra también en el caso del Zika y el doctor Medina también el Zika y el Guillain-Barré. Sí, bueno, muchas gracias, licenciado Juan Carlos Soto. Realmente estoy muy complacido de estar con mis colegas. El problema del Zika y sus complicaciones, particularmente neurológicas, deben de ser evaluadas desde una perspectiva multidisciplinaria. La evaluación consiste no solamente en evaluarlo desde la perspectiva infecciosa, sino que desde la perspectiva neurológica, ginecostétrica, pediátrica y sobre todo, creo, desde la perspectiva de la prevención que debemos de hacer en la población. En el sentido de que efectivamente el Zika ha venido a impactar a nuestra población de una manera grave, pero sus consecuencias son las devastadoras. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que en este momento está teniendo un brote epidemiológico. Es una enfermedad neurológica que afecta los nervios periféricos y produce parálisis usualmente ascendente y que en este caso tenemos ya una cantidad de personas que puede sobrepasar la capacidad instalada de Honduras. De tal manera que le agradezco, creo que enseñar a nuestro público, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros sobre este problema será un tema de mucha importancia, no con el objetivo, como usted bien decía, de alarmar, sino que de enseñar. Correcto. El doctor Manuel Sierra tal vez nos puede ampliar un poquito, que nos haga una introducción, diría yo, doctor Sierra, de lo que significa la enfermedad del Zika, cómo podemos ver algunas consecuencias y de ahí vamos con los especialistas en cada área para que nos vayan ampliando la información. Bien, buenos días a todos la teleaudiencia. Prácticamente desde 1998 Honduras ha estado experimentando epidemias de dengue. La más grande que tuvimos fue en el periodo de 2009-2010, con casi cerca de 70.000 casos reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica. Desde entonces Honduras reporta un mínimo de entre 20.000 a 30.000 casos por año. Una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Luego en el 2014 tuvimos la introducción de otro nuevo virus, un poco pariente, flavivirus, como es el chikungunya en Honduras. Consideramos que el país tuvo aproximadamente entre 300.000 a 500.000 casos en todo el país. Y recientemente la introducción de otro nuevo virus en las Américas, que es el virus del Zika. De manera que
justifica por todos los ángulos la declaratoria de emergencia que la Organización Mundial de la Salud ha tenido ante un vector como es Aedes aegypti, que es sumamente habituado a vivir en los espacios humanos, que ahora transmite 3 enfermedades y que puede transmitir 2 más que circulan en América del Sur y en América del Norte, por ejemplo el hecho del virus del Nilo del oeste y asociado a las migraciones de las poblaciones. Y lo más alarmante es que hasta hace poco nos preocupaba más el dengue y nos sigue preocupando porque puede producir alteraciones muy severas y un dengue muy severo. Pero los sistemas de vigilancia epidemiológico de América del Sur, sobre todo de Brasil, después del reporte inicial de casos de mayo, unos meses después, este país comenzó a reportar un exceso de casos de malformaciones congénitas en recién nacidos, un exceso de abortos, de mortinatos y además de eso, un síndrome neurológico que entre los que destaca la parálisis flácida ascendente y el síndrome de Guillain-Barré, y es a raíz de estas complicaciones que finalmente la Organización Mundial de la Salud hizo una declaratoria de emergencia en todo el continente americano, incluso las declaraciones recientes del presidente Obama en Estados Unidos. Los centros de control de enfermedades en Atlanta están sumamente alarmados, sobre todo por la alta migración latinoamericana que tiene el país y por la presencia de Aedes aegypti en todo el sur y en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay algo bien interesante y es la parte, el doctor Sierra ha hecho presentaciones, la última la hizo en la Universidad Nacional Autónoma, muy directa. O sea, si usted cree que está exento de que este zancudo lo pueda picar o que pueda tener la enfermedad, es mentira. O sea, hay que ser realistas. Él es muy fuerte en ese sentido, dice las cosas de frente. Me gustaría que incluso lo diga también cómo podemos evitar en un momento determinado, qué es lo que debemos de hacer de inmediato para evitar que este contagio esté cerca de nosotros. Bueno, y de hecho una de las cosas que me satisface y que sucedió en la semana pasada con el señor presidente de la República, rápidamente se sensibilizó, o sea, hizo una declaratoria de emergencia después del Consejo de Ministros el mismo día por la noche y ha convocado a diferentes sectores de la población para hacer una movilización que creemos que puede servir de modelo para toda la región de Centroamérica, sobre todo tomando en cuenta de que Honduras ocupa la presidencia pro tempore de SICA, pero con ese, que es el Sistema de Integración de Centroamérica, que agrupa a todos los presidentes de la región. Estos operativos se iniciaron el fin de semana, especialmente en el centro de Valle de Sula y en Tegucigalpa. Y lamentablemente, o sea, es una de las cosas que quiero enfatizar, o sea, los reportes de COPECO y de los coordinadores de las comisiones de la Secretaría de Salud nos informan que en las zonas visitadas apenas un 30 a 35% de las viviendas accedieron a abrir sus puertas, a dejarse inspeccionar, a recibir educación comunitaria y sobre todo en caso de la presencia de larvas de Aedes, a ser intervenidas con el fin de mejorar la salud de la población. Entonces yo hago de nuevo un llamado a la población que este es un problema que nos compete a todos, o sea, de nada sirve usted que vive en una comunidad si usted es pulcro, si usted tiene un estilo de vida saludable, sus recipientes en su casa y sus pilas están completamente limpios, si alrededor de la cuadra, o sea, quedan casas en las cuales no se controla este problema, por más esfuerzos que usted haga, no vamos a echar abajo el problema de este es un problema de salud que llama a una unificación en contra de un enemigo común que no respeta partidos políticos, orientación religiosa, si usted es Olimpia, Motagua, España, si usted es pobre o rico, o sea, Aedes aegypti es un mosquito sumamente adaptado a las poblaciones humanas y sumamente voraz y tarde o temprano nos va a alcanzar a todos este problema de salud pública. Gracias, doctor Sierra. Ahora vamos a ir desmembrando un poco las consecuencias de la enfermedad, pero me llama la atención también, doctor Medina, que se está hablando del Zika, como de la enfermedad del Zika, pero también se está hablando del Guillain-Barré,
¿Cuál es la asociación que tiene el zancudo Aedes aegypti con el Zika en relación con el Guillain-Barré? Sí, efectivamente, creo que durante el manejo de los problemas neurológicos en el país, hemos logrado observar en los últimos 20 años las características del Guillain-Barré, que es una enfermedad relativamente rara, porque se presenta alrededor de 13 casos por millón de habitantes. Eso quiere decir que en nuestro país más o menos tenemos 100 casos al año de este síndrome. Este síndrome, el síndrome de Guillain-Barré, es un síndrome que fue descrito en Francia en el año de 1916 en 2 soldados que tuvieron parálisis progresiva y que les afectaba inicialmente las piernas, posteriormente afectaba los brazos y los músculos respiratorios, y en el que en el líquido del cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, ocurría una reacción en el cual había exceso de proteínas. Y el doctor Guillain, el doctor Barré y el doctor Stroll describieron este síndrome y ha sido reportado en todas partes del mundo con esa frecuencia. Este síndrome es un síndrome que puede ser provocado por varios agentes, no solamente por el Zika. Por eso se llama síndrome. Es decir, usted puede tener un síndrome de Guillain-Barré porque comió una carne contaminada con una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Que usted puede tener el Guillain-Barré porque tuvo una infección viral, o incluso se ha reportado en casos de una vacuna después de un fenómeno, digamos, de tipo inmunológico. ¿Y qué es lo que sucede? El problema es de que después de la infección, varios días, 2 semanas a 4 semanas después, las defensas del organismo empiezan a atacar al mismo organismo y en este caso dañan el nervio de una persona. El nervio es como un cable. Imaginémonos que la parte externa del cable es la protección de ese cable que se llama mielina, y en el interior hay un cable igual que los cables normales que se llama axón. Entonces los anticuerpos, esas defensas, empiezan a atacar la mielina o también pueden llegar a atacar el axón. De tal manera que empieza a perderse la conducción del nervio y la persona empieza a debilitarse. Es decir, es una enfermedad, una complicación en este caso, de una infección. Pero ahora sabemos que el Zika y otros factores que habrán que ser investigados están provocando una epidemia, un brote epidémico en nuestro país. Una condición que ha llevado que en vez de los 100 casos que veríamos a 130 en un año, en menos de un mes estamos teniendo ya 34 casos. Si usted le suma todos esos casos y los meses que tenemos por delante, podremos llegar a tener hasta arriba de 300 casos, lo cual vendría a provocar un grave problema, porque esta condición puede llevarlo a cuidados intensivos, puede evitar que usted respire, que muera incluso porque el corazón empieza a latir en forma irregular, por lo que llamamos disautonomía, en vista de que en los nervios, incluso los del corazón, son afectados. De tal manera que el 30% de los casos de Guillain-Barré pueden ir a cuidados intensivos, y los costos para mantener a alguien por meses que puede estar una persona hospitalizada en un centro, llevará entonces a un problema de abastecimiento, de posibilidad de ayudar, de tal manera que es una condición severa que todos debemos de estar pendientes. El Guillain-Barré no solamente puede manifestarse con debilidad de abajo hacia arriba, puede ocurrir en los brazos inicialmente, o parálisis en la cara, o una persona puede empezar a ver el doble y a caminar en forma errática y tener los reflejos disminuidos en el caso de una variedad que se llama Miller-Fisher. Es decir, que hay otras variedades que pueden ser una forma de Guillain-Barré. En consecuencia, la relación es de que el Zika puede desencadenar en el organismo la liberación de esas defensas en contra del mismo organismo y llevar a esta afectación que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Interesante y importante que nosotros sepamos ese tipo de información y que no lo tomemos a la ligera.
Vamos a entrar un poquito a la parte de las consecuencias que ustedes han escuchado también en los medios de comunicación, donde se habla de el cerebro pequeño en los recién nacidos cuando se tiene el problema del Zika. Tal vez el doctor José Sanra nos puede hablar de cuál es la consecuencia y por qué se está hablando de microcefalia, me parece que se llama el problema, y por qué se está hablando de ello y qué es lo que está provocando que este zancudo y esta enfermedad, perdón, del Zika provoque esta microcefalia. Muy buenas, quiero agradecer la oportunidad también de podernos dirigir a toda la audiencia que vemos y aclarar la idea de lo que es el concepto de la microcefalia. La microcefalia nosotros la definimos como aquella cabeza pequeña que su crecimiento desde dentro del vientre de la madre o externo durante el proceso de crecimiento de la cabeza normal no alcanza la meta de lograr por estar por encima de por lo menos 2 desviaciones estándar con respecto a lo que sería la línea media. Quiere decir que yo tengo un promedio de cabeza y esa cabeza no debería ser menor a 2 desviaciones. Tenemos gráficas que nos permiten saber cuando una cabeza se queda muy chiquita. Y para darle el ejemplo, en un niño recién nacido de término, estamos hablando que en el varón anda por debajo de las 32 centímetros el concepto de microcefalia, y en el caso de las damas o las niñas sería por debajo de 31.7. Eso es bien importante porque nosotros tenemos gráficas como pediatras que lo utiliza lo que es la evaluación del niño sano. Eso es importante porque la captación de estos niñitos se va a hacer mucho a nivel del sistema primario. Entonces esos niños deben ser oportunamente referidos para que se estudie el factor asociación entre virus de Zika y si su madre o no pudo haber padecido la enfermedad en primer lugar. Y eso generar lo que se llama el caso confirmado. El primer caso confirmado sería aquella persona cuyo niño, ¿verdad?, cuya madre ha tenido la enfermedad y el niño padezca de una cabeza pequeña o se presente con calcificaciones, o sea, dentro del perímetro de la cabeza, o sea, son evidentes que hacen que la fontanela, la mollera que conoce todo el mundo, se cierre tempranamente y nos genera una falta de desarrollo de cerebro. Y eso da una serie de complicaciones desde el punto de vista del retraso del desarrollo. Son niños que no se sientan adecuadamente, no caminan adecuadamente, no se alimentan adecuadamente, convulsionan. Eso es un problema también porque ya el doctor Medina nos hablaba del aspecto del Guillain-Barré y ahorita hablar del aspecto de las convulsiones y asociar a cuánta convulsión, que en muchos de estos casos son convulsiones que llamamos refractarias, que no llegan a controlarse con 1, con 2 o con 3 medicamentos y que deterioran la calidad de vida de esa persona. Y sumado al hecho tenemos la condición de que estos pacientes necesitan de muchos otros cuidados, tienen problemas de audición, problemas de visión, problemas sobre todo en la parte del lenguaje. Entonces, si usted va sumando, son una serie de especialidades, como bien decían al inicio, multidisciplinarias que van a poder tener que tratar con un niño como consecuencia de una microcefalia por sospecha de haber tenido virus de Zika, la madre. Es importante que generalmente la mayor asociación y experiencia la tiene ahorita Brasil y la Polinesia Francesa. Brasil, desde a finales sobre todo del año pasado, ha emitido, ¿verdad?, una serie de publicaciones, el gobierno brasileño y sus médicos, en relación al incremento en zonas del Brasil, sobre todo bien importante, de hasta 3.500 o 4.000 casos de microcefalias asociados a la entrada del virus de Zika meses anteriores. Y están haciendo ahorita el análisis de placentas, líquido amniótico de las mamás y viendo la asociación importante para poder ver qué tan severa puede llegar a ser esta complicación de la microcefalia asociada a Zika y sobre todo cómo prevenirle a la embarazada, cuál es el momento oportuno. Porque ahorita la experiencia que se tiene es que el mayor porcentaje de problema podría suceder en el primer trimestre de embarazo. Y el doctor Morales me imagino que nos va a hacer un poquito también de paréntesis en ese sentido. Algo que nos interesaría a nosotros como pediatra es que toda persona que identifique que la cabeza de un niño se vea chiquita, sea oportunamente referido o vaya a su centro de salud y su médico pueda referirlo para empezar un proceso de estudio y análisis sobre todos estos niños que han nacido después de los meses de noviembre, diciembre, enero, en estos periodos que vamos del mes del año 2016.
Vamos a una pausa y después retornamos con este equipo académico de médicos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Retornamos, amigos televidentes, gracias por estar siempre sintonizando la UTV y este programa de las consecuencias del Zika y el Guillain-Barré. Son enfermedades que realmente ahorita nos están atacando y no solamente a nosotros los hondureños, sino a toda el área centroamericana y parte de Latinoamérica. Escuchamos antes del corte al doctor José Sanra, ahora queremos escuchar un poco la parte de inmunológica con el doctor Víctor Muñoz, pediatra e inmunólogo, para que nos diga cuáles son las consecuencias inmunológicas de esta enfermedad del Zika. Doctor Muñoz. Buenos días. El organismo responde ante una agresión del virus a través de su sistema inmune y a veces se produce una destrucción contra algunas células del propio organismo, como por ejemplo comentaba el doctor Medina, sobre las vainas de la mielina, que son el revestimiento de los nervios, y también sobre los axones, que son también otra parte importante en la transmisión neurológica. El sistema inmune también va en evolución desde el nacimiento, pero donde observamos una predisposición genética de algunos pacientes a manifestar los síntomas como de Guillain-Barré, es a través de ese fenómeno casi de autoinmunidad, de se infringe un daño al propio organismo motivado por el virus, y probablemente con una base genética. En el Guillain-Barré, nosotros, como una manera de detección precoz, ante la debilidad del paciente y los síntomas iniciales, estamos proponiendo que se utilice la gamma-globulina humana, que es una mezcla de anticuerpos extraídos a un centenar de personas y que se coloquen al paciente por vía intravenosa para tratar de neutralizar esos anticuerpos que nos están haciendo daño a nuestro organismo. Y es por eso que, la finalidad de esto es tratar de neutralizar esos anticuerpos y evitar que el niño siga en una progresión del daño neurológico, a que lo lleve a una parálisis respiratoria y a utilizar un ventilador mecánico para poder sobrevivir. Entonces, el uso de gamma-globulina humana es muy importante en contrarrestar los síntomas neurológicos, particularmente del síndrome de Guillain-Barré, y evita, a veces minimiza un poco la secuela que puede tener este niño. Desgraciadamente, esta terapia es bastante cara y tendrá que ser aplicada en los hospitales regionales, quienes deberán después, según lo planificado o lo que pensamos nosotros, referir los niños complicados o que hagan falla respiratoria a este hospital, a este nivel, porque la cantidad de ventiladores mecánicos que tenemos para responder ante esta epidemia es muy corta, y entonces debemos tratar de utilizar la gamma-globulina oportunamente y evitar ese daño inmunológico a la célula nerviosa que genera
el virus. Ok, gracias, doctor Muñoz. Vamos a finalizar esta parte de la participación de los invitados, digamos la primera parte, con el doctor Norman Morales, él es ginecólogo. Y me gustaría, doctor, porque fíjese que últimamente muchos de los colegas de los medios de comunicación han creado como dijera, un pánico en un momento determinado, pero quisiese saber si realmente es real sobre todas las mujeres que están embarazadas que pueden llegar a tener, porque se han recorrido los pasillos de este hospital también como atemorizando a las madres que están en estado de gestación. Me gustaría saber realmente a qué nos enfrentamos y qué es lo que significa, porque si no, tendríamos que decirle a todas nuestras hijas o todas las mujeres que no se embaracen. Pues. Bueno, buenos días, ¿no? Yo creo que está claro y hay evidencia, ¿verdad?, de la transmisión vertical del virus de la madre hacia el feto, ¿verdad? Eso está demostrado. Entonces, en este caso yo también quisiera comenzar porque todos comenzamos previniendo. Prevenir, yo creo que prevenir esto es evitar el embarazo, por ejemplo, mientras no se aclare, mientras no pase la epidemia. ¿De qué manera evitar un embarazo? Pues lo que decimos salud reproductiva o métodos de planificación, ¿verdad? Puede ser el de su gusto, porque puede ser naturales, como Billing, el collar, etcétera. Pueden ser hormonales, pastillas, inyecciones o los implantes, ¿verdad? O pueden ser de barrera, ¿verdad?, como son los preservativos o también el DIU, la T de cobre. Así que el método de evitar el embarazo es al gusto del paciente y esa sería la manera como evitaría la relación. Decía que hay transmisión directa y que el mayor problema es en el periodo de la organogénesis, o sea, en la formación del bebé, si se quiere, en los primeros 3 meses. ¿Verdad? Porque es en el periodo en que se forma y es donde lo puede afectar más. ¿Qué aconsejarles en este tiempo a nuestras pacientes ya embarazadas? Bueno, que asistan a sus controles prenatales, como se ha establecido, mensual, ¿verdad?, hasta las 32 semanas, de ahí cada 2 semanas hasta las 36 y semanal hasta el término del embarazo. La manera de cómo se puede establecer si una paciente tiene Zika, pues eso ya lo aclararon, pero si ha afectado al bebé, pues lo que se hace es un ultrasonido. El ultrasonido puede ser convencional y siempre es recomendado que toda paciente por lo menos se haga uno cada trimestre, ¿no? Y si está la sospecha, pues lo vamos a basar en medir la circunferencia cefálica, que como el doctor explicó, así tiene menos de 2 desviaciones estándar para la edad, entonces ahí se establece y se puede entonces medir con mayor frecuencia la circunferencia cefálica. Si bien es cierto, las tablas no son de nosotros las que se usan y estamos nosotros en la intención de establecer algunas tablas para nosotros de circunferencia cefálica. Yo creo que lo básico es eso que yo les quise. Gracias, doctor. El doctor Medina, no sé si gusta ampliar algo. Me gustaría comentar sobre el tema de la microcefalia. La microcefalia no solamente es el cráneo pequeño, la cabecita chiquita, implica también una lesión hacia el cerebro. Y en los estudios que se han encontrado, que se han evaluado a estos niños, se han encontrado calcificaciones en diferentes partes del cerebro. Además, la comunicación entre una parte del cerebro y la otra, que se llama cuerpo calloso, también se ve afectada en algunos casos, afectaciones en el tálamo, que es una región del cerebro, y el vermis cerebeloso. Eso quiere decir que el cerebro está malformado, que no está funcionando apropiadamente y que entonces tendremos no solamente que medir la cabeza, sino que hacer estudios para ir a ver cómo está el cerebro por dentro, haciendo estudios tales como tomografía, ultrasonido, que también se hace por parte de los especialistas, o eventualmente resonancia. Y como se menciona, hay que ir a evaluar si existen otro tipo de malformaciones, y de ahí que los expertos genetistas, para que vean si no solamente el cerebro está afectado, hay que investigar otros órganos de la economía, de tal manera que esto es un problema serio. El problema del Zika es una enfermedad que puede dejar huellas perennes
indelebles en personas, en niños, en cualquier persona, como en el caso del Guillain-Barré, y debemos de prevenir. No nos olvidemos de que en una gotita de agua puede haber una larva, porque estas larvas del zancudo Aedes aegypti son realmente como los grandes que se esconden en cualquier cosa. Pueden simular incluso hasta una partícula de polvo en el agua. Debemos de ir a mantener nuestros reservorios de agua cubiertos o si no los vamos a utilizar incluso tapados para evitar de que esto nos lleve a que el zancudo, que es el que transmite el Zika, nos provoque todas estas desastrosas consecuencias. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel Sierra. En una de las presentaciones, como les decía, que se dio para todas las autoridades universitarias, se estaba hablando y el doctor Sierra nos hablaba también de que buscan los lugares oscuros, debajo de donde tenemos las plantas, en los platos que ponemos debajo de las plantas. Y hay muchos otros lugares, pero yo quiero que él haga énfasis en la importancia que reviste que nosotros estemos atentos, porque esto no es ningún juego, sino que están viendo a los especialistas y es una enfermedad que nos puede provocar muchos daños en la población. Doctor Sierra. Estas enfermedades se consideran enfermedades hechas por el hombre, o sea, sobre todo porque somos las sociedades humanas los que creamos los espacios adecuados donde estos vectores crecen y se multiplican. En el caso de Aedes, la población tiene que estar muy clara, es decir, Aedes es un vector que le gusta el agua limpia, o sea, limpia, sombreada, sobre todo si es una superficie oscura, no le gustan los extremos de temperatura, entonces cualquier lugar donde pueda acumularse agua limpia es un hábitat ideal para Aedes, o sea, el máximo hotel 5 estrellas para Aedes, por ejemplo, lo representan las llantas, porque son oscuras, protegidas. Si llueve, por ejemplo, y se acumula agua dentro de una llanta, o sea, en espacio de aproximadamente 5 a 7 días, ustedes van a ver larvas moviéndose, porque es uno de los hábitats ideales. Las pilas representan otro fenómeno importante, sobre todo porque debajo del lavandero hay una superficie oscura, con poco acceso. Recordemos que los huevos de Aedes en las primeras 2 a 4 horas después de la oviposición son de color blanco, pero inmediatamente se tornan de color oscuro, negro, o sea, tratando de mimetizar el medio ambiente para que la gente no lo descubra. Entonces, Aedes es un problema que nosotros hemos creado. Usando los datos que este fin de semana nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas que apoyaron estas jornadas de limpieza, en uno de los casos, por ejemplo, una de las personas de la familia les comentó que ellos no habían querido abrir la puerta para ser inspeccionadas ni para ser intervenidas porque ellos eran del Partido Libre y las brigadas andaban en nombre del gobierno de la República. O sea, yo quiero reiterarle a la población que Aedes no respeta a partidos políticos ni su orientación, etcétera. Si usted fomenta la división, más bien lo que estamos favoreciendo es la multiplicación de Aedes y sobre todo un problema de salud que nos va a llevar a todos. En otra encuesta se les preguntó a la gente, bueno, ¿usted conoce la untadita? Sí. ¿Conoce la batijación? Sí. ¿Hay basura enfrente de su casa? ¿Se constató? Sí, en la cuneta, etcétera. ¿Y por qué no ha limpiado la cuneta? O sea, la respuesta es porque el gobierno local y la municipalidad no ha venido a limpiar, la Secretaría de Salud no ha venido a darme los ingredientes para la untadita y tampoco me han abatizado en mi pila. Es decir, el problema básico es que los hondureños no hemos reconocido que el principal protagonista en cada uno de estos problemas de salud somos nosotros. Somos cada uno de los hogares de Honduras. Es decir, como decía un poeta, Amado Nervo, en un poema famoso, nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Es decir, son cada uno de los hogares hondureños, especialmente en los centros urbanos, que si nos sumamos y tomamos conciencia de las medidas adecuadas que hay que hacer, podemos controlar este problema. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, ayer me llegaron a regalar una trampa hecha con
con botellas de Coca-Cola y forradas con bolsa plástica, le habían metido levadura y no sé qué otras cosas para una trampa. O sea, yo les decía y les comparto datos de entomólogos, de gente especialista en eso, que eso no se usa en ninguna parte de Latinoamérica como control para Aedes aegypti. Es decir, usted podrá agarrar en esa trampa otros tipos de mosquitos, jejenes, otra cosa, pero Aedes aegypti está bien claro lo que hay que hacer. O sea, la principal medida es el control y eliminación de criaderos, la limpieza ambiental, y en ocasiones, por ejemplo, como en estas, hay que fumigar estratégicamente. O sea, por ejemplo, el fin de semana creemos que en algunos lugares la Secretaría de Salud cometió un error al estar fumigando porque había mucho viento. O sea, estaba medio lluvioso y esas no son las condiciones adecuadas ambientales. O sea, la fumigación es un área de mucha especialización, así como vemos varios especialistas en los diferentes aspectos clínicos, en el aspecto de control ambiental. O sea, se necesitan entomólogos altamente formados, biólogos, ecólogos, epidemiólogos, que nos unamos juntos en este esfuerzo. O sea, y en esto nos satisface, por ejemplo, que los dos entomólogos que hay en el país los tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bueno, además de los entomólogos que tiene la Escuela Agrícola Panamericana, Abel Zamorano, pero más en la área de entomología agrícola, pero en la parte de entomología humana, o sea, la universidad ha puesto a disposición de la sociedad y de la Secretaría de Salud la parte entomológica, que es sumamente débil en la respuesta nacional. También la universidad cuenta con recursos altamente calificados en el departamento de microbiología. Ellos ya desde hace como unas 3 semanas ya tienen montado las pruebas de PCR en tiempo real para el diagnóstico de Zika, igual que nos apoyaron en chikungunya. Entonces, para la población, para médica, para el hospital escuela, estas son buenas nuevas, porque en casos selectos, es decir, no se necesita hacer masivamente la prueba, pero sí en casos muy selectos, que ya los especialistas saben cuál es el algoritmo nacional, la población puede tener acceso a estas pruebas. Y finalmente, para las mujeres embarazadas, es decir, no, o sea, tienen que descansar tranquilas, o sea, esto no es un pánico. Lo que la OMS recomienda, uno, es que las embarazadas duerman en mosquiteros. Segundo, que si se exponen en horas en las cuales el vector come, y de esto tiene que estar bien clara la población, el vector Aedes come de preferencia de 5 de la mañana a 8 de la mañana y come de 4 de la tarde alrededor de 6:30 de la tarde. Entonces, en esas horas la OMS recomienda que la embarazada, si se va a exponer en zonas de alto riesgo, use ropa clara que la cubra totalmente, porque la ropa clara refleja el calor y entonces el mosquito no la logra identificar como una fuente de comida caliente que libera CO2. Y el tercer aspecto, que use repelentes. Y en un país tan folclórico como el nuestro, donde a usted le pueden haber recomendado media docena de cosas para que usted embadurne todo el cuerpo, los estudios entomológicos recientes han demostrado contra Aedes que el repelente más efectivo es el que contiene una sustancia que se llama DEET, o sea, DEET. Entonces, si usted va a comprar un repelente, lo primero que tiene que buscar en el reverso del producto es ver si contiene DEET, es un repelente efectivo contra Aedes. Cualquier otra cosa no está recomendada por la Organización Panamericana de Salud y por los expertos en el área de entomología. Gracias, doctor Sierra. Vamos a una siguiente pausa y después retornamos ya con unas conclusiones de este programa de las consecuencias del Zika y del Guillain-Barré.
Retornamos, amigos televidentes, a este último bloque de este importante tema de las consecuencias del Zika y el Guillain-Barré. Tenemos la participación, vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo para que ustedes vayan viendo qué es lo que realmente, cuáles son los síntomas, qué es lo que qué es lo que le tienen que tener cuidado, qué es lo que deben de prevenir y cómo detectar si realmente la enfermedad la tiene alguien en nuestro hogar o en nuestra casa. Vamos a iniciar con el doctor Víctor Muñoz. Él es inmunólogo, pediatra, y entonces queremos ver, doctor Muñoz, qué es lo que nos dice. Sí, a mí me gustaría informar a la población que hay 4 síntomas importantes que se han definido. Uno es la fiebre, ¿verdad? Luego es el aparecimiento de las ronchas, la conjuntivitis y un edema en las manos o en las palmas de los pies. A diferencia del chikungunya, aquí no hay artralgias importantes, ¿verdad? Y estos 4 síntomas nos deben llamar la atención para que en el caso de los niños o de las embarazadas que presenten estos síntomas, asistan a buscar ayuda médica, ¿verdad? Y poderles dar algunos consejos oportunos o cuidados. Y en aquellos niños, bueno, más que todo ahora van a ser adolescentes o adultos, lo que se espera que comiencen con la debilidad de los miembros inferiores, miembros superiores, que arrastran los pies, que tienen dolores musculares. Entonces en estos debe oportunamente y rápidamente buscar el auxilio para, si se trata ya de un Guillain-Barré que está comenzando, entonces oportunamente ofrecerle las opciones que tenemos de la gamma globulina humana y darle el manejo a evitar que llegue a una complicación mayor. Gracias, doctor Muñoz. Tenemos al doctor Norman Morales. Él ya indicó incluso, y la recomendación principal es que las mujeres traten de no embarazarse en este periodo donde tenemos un problema de esta epidemia. Pero, doctor, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, voy a hacer hincapié a mis compatriotas que si pueden, pues que eviten el embarazo. Si ya se embarazaron, ¿verdad?, y si tienen fiebre, nosotros en el hospital tenemos por norma que toda paciente con fiebre, y si no tenemos la etiología, o si sospechamos dengue, chikungunya o Zika, esa paciente es hospitalizada para estudio, ¿verdad? Si se comprueba que es Zika, pues la seguimos con ultrasonido. Ultrasonido hay convencional y hay un ultrasonido que le decimos estructural, ¿verdad? Que contamos, la sala de patológica nuestra cuenta con ultrasonido 3D, 4D, ¿verdad?, con el cual podemos establecer algún tipo de malformaciones. Y que si están embarazadas y no les ha dado Zika, pues que por favor se cuiden en el sentido de que duerman con mosquitero, ya lo dijeron, de que usen repelente en las horas pico si se exponen en áreas donde hay mucho zancudo, ¿verdad? Y que usen también ropa que les proteja de cierta manera, como el doctor Sierra ya muy bien lo mencionó. Gracias, doctor Morales. Tenemos al doctor José Sanra, que nos también va a dar unas últimas advertencias o características. Yo quiero sumarme a la advertencia que hacen los colegas en el sentido de prevenir esta enfermedad. Es bien importante porque 3 de cada 4 personas no van a presentar síntomas. Eso es bien interesante. Se infectan, pero no presentan síntomas. Esos síntomas, 1 de 4 personas, caracterizados generalmente por una fiebre que no necesariamente es una fiebre muy intensa, que además de eso vamos a tener la característica de que tiene una presencia de un ojo que se puede poner inflamado, lo que llamamos una conjuntivitis sin secreción, que puede presentar además de eso presencia de un rash o una alergia general en el cuerpo, una forma que uno debe estar presente a eso, nos hace pensar, si vemos inflamadas las manos y pies, que esa persona probablemente está presentando un cuadro de Zika. Y esa persona, ya mencionaban los colegas, debe de acudir para hacerse la prueba confirmatoria. ¿Quiénes sobre todo? Embarazadas, lactantes, recién nacidos y las personas también que puedan tener alguna comorbilidad.
porque se ha visto hasta el momento que esta enfermedad se va aprendiendo muchísimo conforme se va estudiando mucho. El doctor Medina, como decano de la Facultad de Medicina, ha apostado mucho a la investigación y a nosotros nos interesa mucho esa idea porque es lo que podremos darle de claridad después a la población qué condiciones de riesgo podemos tener los hondureños para algunos llegar al Guillain-Barré, las embarazadas en algunos casos desarrollarnos niños con microcefalia y ni siquiera se ha terminado de estudiar si los tiernos que nazcan normales pero que se infecten en el periodo de un recién nacido o un lactante muy temprano puedan sufrir el mismo fenómeno que aquel que intraútero se infecta a través de la transmisión viral. Y eso es algo que también se está estudiando. Entonces para nosotros el hecho de prevenir tanto en esos grupos de población, al igual que en la población general, es un llamado de atención. Mencionaban cuáles son las medidas básicas, pero la medida básica es sobre todo evitar criaderos domiciliarios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Aedes tiene una capacidad de transmitir la enfermedad 100 metros cuadrados. Si mi vecino no limpia y yo limpio, no hacemos mucho tampoco. Tenemos que hacer esto en forma colectiva como sociedad de vecinos, porque es otra cosa bastante importante. Y algo que sí quisiera hacer énfasis final es sobre todo que nosotros estamos teniendo una de las formas que hay de lo que es Zika, que es la forma asiática. Esta forma viene de la parte de Asia. Existe otra forma, que es una forma africana, que también en un futuro, si nosotros no tomamos cuidado y medidas, podemos llegar a tener una diferente presentación de enfermedad. Entonces, quería recordar que todo esto es motivo para que tomemos las medidas de cuidado sin el alarmismo, sin la preocupación extrema, pero tomando en cuenta que nuestro sistema primario y sobre todo nuestro hospital escuela, que siempre hace énfasis en poder ver los pacientes graves, como son los pacientes de Guillain-Barré o aquellos como que desarrollen una microcefalia con afectación neurológica grave. Gracias, doctor Sandra. Doctor Sierra, para finalizar, ¿qué le podemos decir a la población? O sea, ¿qué es lo que realmente, para un cierre ya fuera de todo lo que usted ha dicho, dentro de lo que debe de ser la prevención, qué es lo que realmente debemos hacer más allá de eso? Bien. De nuevo enfatizo el control de los criaderos, la eliminación de cualquier potencial criadero, sobre todo digamos a los que nos visitan en la capital, es decir, creo que debemos de dar gracias a Dios por la ventana epidemiológica que tenemos en estos momentos. Tegucigalpa todavía no hemos tenido la cantidad de lluvia que ha tenido el Valle de Sula, por eso el Valle de Sula se está disparando en Zika, o sea, porque hay mucho criadero artificial, etcétera. Tegucigalpa ha estado muy seco, de hecho el clima frío neutraliza un poco los Aedes que están circulando, entonces todavía tenemos una ventaja epidemiológica que yo estimo de aproximadamente unos 6 a 10 días máximo, en la cual hago un llamado a la población de que es importante que nos unamos todos en esta eliminación y control de criaderos. Finalmente, reconocer, digamos, que nuestra universidad, con cerca de 100.000 estudiantes, somos quizás una de las universidades más grandes de la región centroamericana. Estamos ubicados en nuestros centros regionales en todas las ciudades principales del país y hemos reconocido que la universidad y nuestra comunidad universitaria puede ser un agente multiplicador efectivo en todos los centros regionales. De hecho, ayer tuvimos una reunión convocada por la señora rectora, donde estuvieron todos los directores de todos los centros regionales, los señores decanos y diferentes jefes estratégicos a nivel de la universidad, y estamos elaborando un plan urgente en el cual se contemplen las medidas intramuros dentro de la universidad para hacer realidad lo que llamamos nosotros un espacio universitario saludable en todos sus diferentes aspectos. Libre de vectores. Y en eso queremos decir que en el término de control de vectores, o sea, son espacios universitarios y que incluye la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Escuela, o sea, con controles adecuados de roedores, de cucarachas, de moscas, pero en este caso de Aedes y de otros tantos vectores que puedan surgir,
seguir. Eso implica que los esfuerzos van a estar bastante dirigidos al personal de mantenimiento para profesionalizarlo un poquito más en el área de control vectorial, de vectores mecánicos y vectores vivos. La universidad también ya está dotada con equipos e insumos para hacer las acciones emergentes adecuadas. Se está elaborando un plan de comunicación que va a ser implementado por UTV en todos los diferentes espacios universitarios, y además el apoyo estratégico que vamos a dar en la parte técnica a toda la campaña nacional que está siendo liderada por la Secretaría de Salud. Gracias, doctor Sierra. Y finalmente, amigos televidentes, con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Marco Tulio Medina, neurólogo también, nos gustaría saber un poco, que nos informe qué es lo que está haciendo la facultad, el Hospital Escuela y la misma universidad para lograr ayudar a la población en este sentido. Bueno, en primer lugar, efectivamente, la campaña que ha venido teniendo la Facultad de Ciencias Médicas no es desde este momento, desde esta epidemia. Tenemos ya varios años trabajando sobre esta situación y hemos elevado nuestra voz en el pasado para solicitar de que se declarase una emergencia nacional cuando teníamos la epidemia del dengue. Posteriormente empezamos a estudiar el problema de chikungunya y solicitamos al doctor Sandra y a otros miembros para que pudieran trabajar y entender este problema. Ahora tenemos una definición clínica del problema de la chikungunya. Pero asimismo hemos establecido a través de nuestros estudiantes médicos en servicio social una red de jóvenes que están investigando este problema. La Facultad de Ciencias Médicas también tuvo la primicia al resaltar la necesidad de que las embarazadas debían de planificar por el tema de la microcefalia. Y recientemente acabamos de llamar y poner la voz de alerta de que el Guillain-Barré se ha convertido ya en un brote epidémico. Es decir, hemos utilizado los espacios para llamar la atención del público en general y de las autoridades para que efectivamente tomen en serio esta epidemia. Asimismo, hemos cooperado con diferentes expertos en diferentes áreas de la facultad, en el área de salud pública, de las áreas clínicas y consecuentemente hemos solicitado a la comunidad internacional que nos acompañe. En este momento hemos recibido por parte de la Federación Mundial de Neurología, con su sede en Londres, un apoyo significativo y una oferta en el cual nos acompañarán para poder investigar los casos en el tema de vigilancia epidemiológica. Finalmente, tenemos el ofrecimiento de la colaboración francesa y estamos coordinando medidas con el objeto de que el Instituto Pasteur nos pueda ayudar en la evaluación de varios componentes, incluyendo el componente de calentamiento global, de vacunación y de otras medidas alternas, aunque hay que recordar claramente que la medida más apropiada es consecuentemente destruir los criaderos de zancudo. La universidad en su conjunto, con sus diferentes facultades, la carrera de biología con los entomólogos, la carrera de microbiología y la Facultad de Ciencias Médicas y otros expertos, incluyendo en el área de comunicación como UTV, nos estamos haciendo como un nudo, con el objeto de apoyar a la población en general y apoyar a nuestras autoridades. Con el señor viceministro Francis Contreras hemos estado en constante contacto, trabajando y transmitiendo información que sirva para orientar a la población hondureña. En conclusión, nuestro compromiso ante esta epidemia es firme y nuestro deseo es de que los menos hondureños sean afectados por esta condición, pero solamente unidos lo podremos hacer. De tal manera que muchas gracias, distinguido licenciado Juan Carlos Soto, por su apoyo. Sabemos de que UTV es una de las ventanas más importantes que tiene la universidad para transmitir un mensaje académico y objetivo a toda la población hondureña. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctores, por haber participado de este foro.
Les quiero informar de que sigan viendo la UTV, les agradezco mucho. Yo creo que en la UTV vamos a iniciar un proceso de llevar un recuento, de estar presente en todas las actividades que nuestra universidad haga, y nuestros jóvenes universitarios también tendrán un efecto multiplicador en la ciudadanía, para que podamos limpiar, para que podamos mejorar nuestras condiciones y podamos evitar no solamente el Zika, no solamente el dengue o el chikungunya, sino también otras enfermedades a las cuales estos cambios climáticos y estas situaciones que son provocadas por nosotros mismos, los humanos, podamos combatirlas. Les agradezco mucho la atención al programa. Gracias, doctores, por haber participado del mismo, y a ustedes, amigos televidentes, los invito a seguir con la programación de la UTV.